fuego en el corazón. Y de verdad que creo, es que no, me voy a lanzar en fe, pero creo que Dios va a hablar. No tengo nada en sí, tengo algún punto preparado, pero creo que Dios va a hablar. Esa es la idea, amén. Si me puedes poner un poquito de rever, aleluya. Miren, todo aquel que tenga Biblia, venga conmigo a Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 en adelante. Y dice así: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, anoten bien, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yéndoselo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poquito de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija no disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue como dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Amén. Qué porción tan preciosa de la palabra de Dios. Una historia tremenda y real. Miren, para entrar en contexto hay que entender por qué Elías va a Sarepta de Sidón. Sarepta de Sidón, yo he estado mirando y esta viuda no es una viuda judía, es una viuda gentil. Es maravilloso. Y dice la palabra que Dios le dice por el profeta Elías, le dice Dios: vete a Sarepta de Sidón, porque allí hay una viuda a la cual he escogido para que te alimente. Amén a su palabra. Para entender esto hay que entender que el pueblo vivía una sequía enorme. El pueblo de Israel vivía una sequía enorme. ¿Y sabe por qué? Porque el rey Acab, que estaba siendo rey de Israel, y su mujer llamada Jezabel, que Jehová Dios la reprenda, dice la palabra que Acab fue el rey más malvado de Israel. Dice que no hubo uno más anterior a él que hiciera tanta maldad. A causa de la maldad de Acab, dice la palabra que Dios, por medio del profeta Elías, le dice: durante tanto tiempo no va a llover. Porque claro, hermanos y hermanas que me estáis escuchando, a veces queremos salir ileso de lo que nosotros sembramos, queremos salir ileso de lo que nosotros hacemos, pero tenemos que darnos cuenta que la sequía fue producida por un rey llamado Acab desobediente, por un rey llamado Acab que le hacía caso a su mujer e introdujo la idolatría al pueblo, y no salió ileso, no. Hermanos y hermanas que me estáis escuchando en esta tarde, hay personas que huyen de lo que un día sembraron, pero no podemos huir de lo que un día sembremos. Dice la palabra en Gálatas 6:9, dice: porque todo lo que el hombre siembre, eso segará. Y estaba sufriendo sequía el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. ¿Por qué? Por un rey malvado. Y Dios le demanda al profeta Elías, dice: Elías, vete a Sarepta de Sidón, porque allí he provisto de una viuda para que te alimente y para que te sustente. Ahora bien,
Para entender esto hay que entender que esta ciudad era una ciudad gentil, era una ciudad que no pertenecía al pueblo, y esa viuda era una viuda gentil. Anoten bien, en aquel tiempo las viudas eran desamparadas, las viudas no tenían dinero, las viudas eran unas personas que no tenían con quién les podría sustentar. La costumbre era que cuando una viuda se quedaba viuda, era el hijo el que lo alimentaba, y si no, pues en el pueblo de Israel era lo religioso que debían de dar ese sustento a las viudas. Pero en esta ocasión vemos como una viuda gentil, una viuda que no es del pueblo de Dios, una viuda que no pertenece a la estirpe del pueblo de Dios, es escogida por Dios. Y aquí veo gracia. En el Antiguo Testamento veo la gracia soberana de Dios. En una cierta ocasión le dice una mujer: Señor, tengo un problema en mi casa. Ven. Y le dice Jesús: mira, mujer, está feo que la comida de los hijos se lo demos a los perros. Era una mujer gentil. Jesús, cuando se hizo carne, cuando se hizo hombre, bajó a la tierra, y una mujer le dice: tengo un problema en casa, quiero que vengas y que me ayudes. Y dice Jesús a esta mujer: mira, mujer, está feo, no está bien que le demos de comer a los perrillos la comida de los hijos. Y esta mujer le dice: sí, Señor, tienes razón, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. ¿Ven esto? Cuando Jesús se hizo persona, cuando el Hijo tomó forma de cuerpo, a una mujer gentil le dice: está feo. Pero años atrás vemos como Dios ha elegido a una mujer viuda de Sarepta, una gentil, para alimentar a Elías. Viva la gracia de Dios, que no hace excepción de personas, que Dios ama a todos por igual. Incluso la viuda no sabía nada, pero Dios ya había escogido a la viuda. Hoy tengo que lanzarte una palabra, iglesia de Zumárraga, que quizás no sepas lo que te espera, pero Dios dice la palabra en Jeremías, que dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que deseáis. Iglesia de Zumárraga, ay, Dios ha lanzado una palabra y ha dicho: la viuda será tu sustento, la viuda es a la que te suplirá el hambre. Iglesia de Zumárraga, te esperan grandes cosas, te esperan grandes cosas. No lo sabes, pero te esperan grandes cosas. ¿Cuántos lo creen? Digan conmigo amén. Y va y ve a una viuda en Sarepta de Sidón cogiendo dos leños. Y le dice: mujer, ¿no tienes un vasico de agua para darme? Y esta mujer le da un vasico de agua y dice, lo voy a leer. Y le dice, y yéndosela a por el vaso de agua, le volvió a llamar y le dijo: te ruego que traigas también un bocado de pan en tu mano. Anote bien que había sequía en el pueblo. En aquel contorno había sequía a causa de la maldad de Acaz. Y vemos como Elías va donde la viuda, a Sarepta de Sidón, y le dice: mujer, vete y dame un vasico de agua. La mujer viuda está cogiendo dos leños para hacer de comer. Y le dice, y cuando se está yendo a por el vaso de agua o la tinaja de agua, le dice: mujer, también trae un bocado de pan. Esto es maravilloso. Una gentil, una que no era del pueblo de Dios, le dice: mira, Dios sabe todo, pero escúchenme. Le dice esta mujer: solo tengo un poquito de harina y un poquito de aceite. Y iba a recoger unos leños para hacer una lumbre y hacer lo último que me queda, todo lo que tengo, lo único que tengo para comer yo y mi hijo. Y le dice: mira, mujer, no tengas miedo, no tengas temor. Tú vete, haz lo que tienes que hacer. Y después de que tú hagas, primero haz una torta para mí, un poquito de harina, un poquito de aceite, y lo pones debajo de la ceniza.
y vas a hacerme una torta y luego me la traes para mí. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite menguará. Era esta muchacha, esta viuda, hace caso, que no tenía por qué, que era una gentil, que no tenía nada que ver Dios con él, con ella, perdón, que no era su Dios, que era una gentil. Pero esta muchacha, esta viuda, ay Padre, yo sé que Dios te va a hablar. No, yo sé que Dios te va a lanzar una palabra que vas a ser bendecido en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Y esta mujer le dice, vale, bueno, voy a hacerlo. Prima, que tienes 2 lomos en casa, que hay mucha sequía, que tienes un sándwich medio duro, que venga un profeta de Dios, que no es tu Dios ni nada, y que venga a decirte, mira, muchacha, dame lo que tienes, dámelo calentado en el microondas, dámelo, y no te preocupes, que no va a faltar. Tú tienes mucha hambre siempre. Le vas a decir, pues no te lo doy, porque es para mí y para mi hijo. Yo lo hubiera dicho, lo único que tengo y te lo voy a dar. Era un profeta de Dios, pero no era mi Dios. Es una mujer gentil. Ay, Padre, pero qué confianza esta mujer, qué confianza a la voz del profeta de Dios. Porque en el Antiguo Testamento el profeta era la voz de Dios en la tierra. Era la que mandaba la dirección y la voz audible de Dios en la tierra, el profeta. Pero qué confianza, que no le ha pedido cualquier cosa, que le ha pedido todo lo que tiene, que le ha pedido lo único que tiene, un poquito de harina, un poquito de aceite. Ay, hermano, si Dios me hablaba y me decía, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos pide? ¿Qué hacemos con lo que Dios nos exige? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos demanda? Iglesia de Zumárraga, ay, qué pena a veces doy yo. Ay, qué pena a veces yo me doy mucha pena. Digo, ay, qué pena, hombre, que una mujer gentil, que no era su Dios, el profeta de Dios le ha pedido harina, le ha pedido una tortica, y dice que esta mujer ha ido y ha cocinado una tortica. Qué confianza de mujer. Quiero decirte algo, hay a veces que Dios no actúa en poder y en milagros porque no somos obedientes y no damos a Dios lo que nos demanda. Le está diciendo, dame lo que tienes, dame lo que tienes. Y aquí va el kit de este mensaje, iglesia de Zumárraga. Dios no tiene que ser el todo, Dios tiene que ser lo único. Lo vuelvo a repetir, Dios no tiene que ser el todo, Dios tiene que ser lo único. Lo único que tenía era un poquito de harina, tenía un poquito de aceite, pero viva nuestro Dios, viva nuestro Dios, que al que cree todo le es posible. Y ella se lanzó en fe. Me imagino. Ha cogido la leña, ha empezado a hacer la torta. Ha empezado a hacer la torta. Su mente era un caos. Sus pensamientos, ya está bien. Mira si había días, si viene hoy este profeta, que solo tenemos para hoy. Mañana vamos a morir, yo y mi hijo. Soy mi hijo, vamos a morir. Es que profeta de Dios, que yo no conozco a su Dios. Pero qué confianza. Qué confianza tuvo esta mujer. Qué confianza. Cómo le creyó a Dios, cómo le creyó al profeta. Y yo, conociéndole a él, a veces no confío en él. Oh, yo no sé si Dios te está hablando. Y yo, conociendo las maravillas que le ha hecho, conociendo de su palabra, y no confío en él. Y una simple mujer gentil, que no era su Dios, por medio de la voz del profeta de Dios, le ha dicho, primero dámelo a mí, primero dámelo a mí.
Porque Dios no te quiere por ramedias. Dios no te quiere un cachito de ti. Dios no quiere lo poquito. No, Dios es un Dios celoso y quiere todo y completo de tu corazón. A Dios no le mueve que le digas una hora o que le digas, bueno, esta vez oro y a las 4 de la semana, 5 veces a la semana oro una vez. Que a eso Dios no le conmueve. Dios tiene que ser lo único. Dios tiene que ser lo único. Queremos ver el poder de Dios. Queremos ver su manifestación. Queremos ver cómo Dios actúa. Queremos ver la mano poderosa de Dios. Pero no somos capaces de darle a Dios lo único. No somos capaces de darle todo lo que tenemos. Te voy a decir algo. Si esta mujer no le da la torta al profeta Elías, si no le da la torta al profeta Elías, Dios no puede actuar. Lo vuelvo a repetir. Si esta mujer no le da la torta al profeta Elías, Dios no actúa en la vasija ni en la tinaja. Lo vuelvo a repetir. Si esta mujer no actúa y no le da todo al profeta Elías, Dios no puede actuar en la tinaja y en la vasija. Si a Dios no le das lo que te está demandando, Dios no puede actuar en ti. Dios no puede obrar en ti. Dios te pide que no sea todo, sino que sea lo único. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma. Dios quiere todo de ti. A su nombre y a esa gloria. No se trata de darle un poco a Dios, sino que Él sea lo único. Un poquito de aceite, un poquito de harina, una torta. Y empieza a hacer que hoy vamos a comer y mañana morimos. Pero ha llegado el día de mañana. Ha empezado, ha ido a la tinaja y al aceite y ha visto que de nuevo había aceite y había harina. Ha hecho una torta, ha cogido leño y otra vez ha comido. Ha hecho torta. Y la providencia de Dios, el sustento de Dios, el poder de Dios se ha hecho patente en la viuda y en Elías. A veces queremos que Dios actúe y no le damos lo que Dios nos está pidiendo. A veces queremos ver la mano poderosa de Dios y no le damos a Dios lo que nos está exigiendo. ¿No crees que ha llegado el momento de darle a Dios lo que te está demandando? ¿No crees que ha llegado el momento de darle a Dios lo que te está exigiendo? ¿No crees que ha llegado el momento de darle a Dios lo que te está pidiendo y rogando que lo hagas? Había una viuda también que dice que echó todo lo que tenía, todo su sustento. Dios no te quiere a medias, no te quiere en la hora de culto, Dios no te quiere en el rato de la congregación, Dios te quiere aquí y allá afuera, Dios te quiere en el levantar y en el acostar, Dios te quiere en Navidad, en verano, en invierno, en otoño, Dios te quiere por completo. Si quieres ver la mano poderosa de Dios, vamos a ser como esta viuda de Sarepta. Entregó todo lo que tenía, y dije, y el aceite y la harina no escaseó. Creo en el poder de Dios, creo en la mano poderosa de Dios. A veces estamos inertes creyendo que Dios no actúa, que es nuestra intervención. Creemos que hacemos nosotros las maneras, que hacemos nosotros los movimientos y creemos que podemos, ay Padre, creemos que podemos coaccionar a Dios, creemos que podemos vivir con nuestra vida como nosotros queremos, pero no, eres propiedad de Cristo, eres hija, hijo de Dios, y dice, porque Él, el que comenzó la obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día del que Él venga. A su nombre y a esa gloria.
A menudo queremos ver el poder de Dios, pero no le damos lo que nos demanda: la intimidad, la práctica, la inversa vida en el Evangelio. Confía en Él. 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 ¿Qué me pides, Dios? ¿Qué me pides? Aquí estoy. ¿Qué me pides? ¿Qué me exiges? Aquí estoy. ¿Qué me demandas? ¿Qué quieres? Aquí estoy. Vuélvelo a intentar. Vuélvelo a intentar. Vuélvelo a intentar. Dice, porque sus misericordias son renovadas cada mañana. Si hoy has fracasado, vuélvelo a intentar. Si ayer fracasaste, vuélvelo a intentar. Si antes de ayer fracasaste, vuélvelo a intentar. Si en enero fracasaste, vuélvelo a intentar. Iglesia de Zumárraga, hoy Dios te exige que sea Él lo único. Es lo único. Reprendo, ato, abordazo todo pensamiento del diablo que dice, que te hace ver que Dios no tiene poder, que Dios no puede actuar, que Dios no obra, que Dios no actúa con su mano poderosa. No, de la misma manera que Dios estuvo con el pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto, y por el día había una columna de nube para que no les diera el sol, y por la noche hubo una columna de fuego para que no se murieran de frío. Hoy Dios te dice: cree en el poder, cree que soy soberano, cree que yo actúo con tu vida, creo que yo soy el cuidador de tu alma. A su nombre y a esa gloria. Aleluya, 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 aleluya. A su nombre reprendo al diablo, reprendo a Satanás. Reprendo toda voz que te diga que no vales, que no sirves, que Dios se ha olvidado de ti. No, Dios no se ha olvidado de ti. Dios está más atento de ti de lo que tú te crees. Para ti hay solución. Para ti vuelve a intentarlo. Para ti hay una nueva oportunidad. Iglesia de Zumárraga, que Él sea lo único. A su nombre. Voy 18 minutos, ¿no? Aleluya. Más o menos. Aleluya. Él es que, miren, a veces no, es que no nos damos cuenta cómo Dios actúa con su mano. No nos damos cuenta de cómo Dios interviene en nuestras vidas. No nos damos cuenta. Dios está al tanto de ti. Y Dios te dice en esta tarde: que sea yo lo único. Que sea yo lo único. Que sea yo lo único. ¿Qué le das a Dios? ¿Qué te está exigiendo Dios? ¿Qué te reclama Dios? ¿Qué te dice Dios? Había un muchacho que tenía 5 panes y 3 peces. Una multitud enorme. No sabían qué darles de comer, no había. Pero dice la palabra que van sus discípulos donde Jesús y le dicen: Jesús, aquí hay un niño. Aquí hay un niño que tiene 5 panes y 3 peces. Son pececillos, no eran ni peces. El muchacho ha dado lo que tenía, todo. Todo. Tú pon todo de tu parte. Que a veces fracasas, a veces caes, a veces eres débil, a veces el Omar actúa como no debiera de actuar. A veces el Omar tiene palabras feas que no debiera de decir. A veces el Omar tiene pensamientos horribles que no debiera de pensar. Que sí, pero tú en tu debilidad, como dijo el apóstol Pablo, dice:
Diga el débil, fuerte soy en tu debilidad. Cariño mío, Zumárraga querida, en tu debilidad entrega todo lo que tengas y dile: Señor, aquí estoy con mis fallos, con mis errores, pero quiero que tú actúes, quiero que tú intervengas, quiero que tu mano poderosa actúe. 5 panes y 3 peces, solo tenía eso. Y no eran panes, eran pan de cebada, no valía para nada. Y los pececillos eran pececillos que no valían para nada. Eso no era un manjar, que no lo era. Que no lo era, que era lo peor. Que ese muchacho era pobre. Era pobre de su pobreza, pero dio todo lo que tenía. Ay, pon todo de tu parte. No habéis entendido. Que pongas todo de tu parte. Que pongas todo de tu parte. Que sí, que no eres perfecto. Yo tampoco soy perfecto. Que sí, que a veces no me comporto. Que sí, pon todo de tu parte. Porque Dios actuará. Y dice la palabra. Y cuando le pusieron la cantidad de esos panes y 3 peces, dice, y Jesús lo presentó. Y al presentarlo a Jesús, Jesús empezó a dar gracias por ese alimento. Porque Dios no te va a pedir más de lo que puedas dar. Dios no te va a pedir más de lo que puedas dar, no. 5 panes, 3 peces. Dios que no te va a pedir más de lo que puedas dar. Pero señores, Zumárraga querida, iglesia amada, dice la palabra que pudo alimentar a 5.000 hombres sin contar mujeres y niños. Da lo que tiene, pónselo en las manos del Señor. No tengas miedo, no tengas temor. Como le dijo el profeta Elías a la viuda, no tengas miedo, no tengas temor. Hoy te dice Dios por medio de la palabra: no tengas miedo a acercarte a mí con tus errores. No tengas miedo a acercarte a mí con tus defectos. No tengas miedo a acercarte a mí con todo lo malo que tienes. No tengas miedo. Ven, 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 pon todo lo que tengas en mis manos. Ay, Padre, una vez escuché una alabanza de Samuel Hernández que dice: le dije al Señor que quitara mi orgullo. Y le decía, esta alabanza le decía, y me decía, le dije al Señor que quitara mi orgullo. Y Él me dijo que no, que es algo que debo que entregar. Vete con lo que tienes ahí. Aquí estoy, aquí estoy. Porque el saber, eso lo he escuchado, ahí me ha encantado esto, lo he escuchado del máquina de los máquinas. Porque el saber no nos garantiza, el saber no nos garantiza que haya poder. Lo que nos garantiza es ir donde Jesús y decirle: aquí estoy, aquí estoy. Si vemos la biografía de Jesús y la historia de la Biblia, vemos que cuando los pecadores, los leprosos, las mujeres malas, con todo el respeto, los borrachos se acercaban donde Cristo, los ciegos, los que estaban deficientes, iban donde Jesús diciendo: Señor, haz algo, Señor, haz algo, Señor, haz algo, Señor, haz algo. Y hoy no vengo a presentarte a un Dios que te condena. Hoy Dios vengo a decirte y a mostrarte un Dios que pide lo que tenga. Que Dios sea lo único en tu vida, Zumárraga. Que Dios sea lo único en tu vida. Porque si no entregas lo que Dios te está demandando, la mujer recibió el milagro y vio el milagro cuando obedeció. Y termino. Si no le damos a Dios lo que nos está demandando, estamos evitando que Dios haga milagros en nosotros. A su nombre.